Hay textos que uno escribe para olvidar, otros para poder seguir viviendo. Este reúne ambas causas para no convertirlas en condiciones. 1000-1. Siempre me gustó armar rompecabezas, aunque por muchos años me olvidé de ello. Supongo, creía que tenía cosas más importantes a las cuales destinar mi tiempo. Uno de los cambios positivos que trajo consigo el divorcio fue poder pasar más tiempo con mis padres. Y en esos primeros meses de la etapa que llamaré sin plan de vida, recordé mi gusto por armar esos mundos horizontales, planos, complejos y sin sentido para muchos, pues el tiempo que requiere su proceso de reconfiguración tiende a considerarse poco más que un tiempo mal invertido o peor, tiempo perdido por decisión propia. Para mí es y siempre ha sido un ejercicio de agudeza en varios planos: visión, intuición, intelecto, correlación, entrelazo, memoria y, por supuesto, paciencia. Afortunadamente, desde que tengo recuerdos, he sido bastante buena para armarlos. Será porque lo disfruto tanto, o como creo yo, porque tengo más bien una aguda capacidad para reconocer los cambios más sutiles entre patrones tonales, de tal forma que pueda agrupar visualmente por colores las posibilidades de cada zona de la imagen independientemente de la forma por conjuntar, hasta encontrar el entrelace de todas las piezas del mismo color entre sus muchas sutiles variantes. Fue entonces que empecé a hacerme de rompecabezas reproduciendo pinturas. Empecé con Gustav Klimt y la dorada elegancia de sus obras icónicas. Seguí con Claude Monet, Diego Rivera, Remedios Varo, casi lo que pudiera conseguir en las pocas librerías y tiendas de museos donde los encontraba, cada vez con más dificultad. Una noche hace varios años empecé con los pastizales revoloteados por negros cuervos de Van Gogh, el último cuadro del pintor holandés mientras internado en el hospital de Arles, en Francia. Durante esa etapa tan devastadora del final de su vida, mientras intentaba con medicinas, reposo y terapias aquietar en su mente esa insaciable ansia, deseo y necesidad por seguir devorando cada rincón de su entorno, por seguir creando ante todo y a pesar de todo, rearmar la mixtura discontinuidad de sus corpulentas pinceladas, incluso cuando son pequeños tarazos aún incapaces de esconder esa fuerza que viene de las entrañas urgidas por hacerse del espectáculo del mundo. Que vuelvan su obra con un sentido de participación volumétrica absolutamente peculiar, aún en un rompecabezas, un sentido único, y a pesar de estar reproducidas e impresas en planchas de cartón prensado y recortado en figuras desiguales, el efecto que emerge de esa imagen no me ha sucedido con ningún otro pintor o pintora. Espero eventualmente comprar algunos rompecabezas con reproducciones de la obra de Egon Schiele. Muy posible el pintor que más me asombra y me mueve. Pero estos, los que reproducen sus obras, son especialmente raros de encontrar y bastante onerosos, siendo todos de rígida e impecable factura alemana, sumado al costo del envío transatlántico. Pero volviendo al origen de la trama, calculo que 9 o 10 rompecabezas de entre 1000, 1500 y 2000 piezas fueron los que armé junto con mis padres por las tardes, esas tardes del tiempo sin plan de vida. Parece que tanto a mi madre como a mi padre, que en paz descanse, les apasionaban, aunque ahora que lo pienso en retrospectiva,
Creo que mucho de su entusiasmo y participación en esas no sencillas empresas nacía de la pasión que deben haber entrevisto y reconocido volver a asomarse de pronto entre mis acciones, en mi mirada. Mi interés y férreo compromiso por encontrar la siguiente pieza y a ella la siguiente, ciertamente encontrando un escenario de orden controlable, me tranquilizaba, conforme la imagen de mi vida yacía en pedazos. Sobreviví, gracias a ello, periodos muy negros. Así que cualquier cosa que consiguiera apasionarme de nuevo, por o ante lo que fuera, era ya en sí una posibilidad fantástica, casi milagrosa. Como no me esperaba que el divorcio, la desesperanza y desmotivación que avanzó sobre mí como una planadora de cemento, me tenía en un estado precatatónico, irreal, aterrado, como si mi futuro entero dependiera de otra persona, de un matrimonio que, sin decir nada, la mitad de ese supuesto equipo había ya violado todas las normas y promesas sobre el que se había sentado, sin yo saberlo hasta mucho después. Así fue que en la tranquilidad que prometen los rompecabezas, pues créanme, la prometen, asegurándome que, asegurándote que todos tienen una solución perfecta cuando todas las fichas eventualmente encuentran y encontrarán su lugar, aun cuando imperfectas algunas de ellas, ya que Pina, mi adorada compañera canina, cuando encontraba alguna pieza que había caído de la mesa sin darnos cuenta, la masticaba medio y la dejaba por ahí en señal de su profundo descontento ante el tiempo que dedicábamos, como me imagino supondría su mirada respecto a nuestra actitud y posición corporal, el tiempo que dedicábamos viendo fijamente una mesa. Entiendo que para un perro, ver a tres adultos que, pudiendo salir con ella a pasear olfateando las calles o a jugar pelota con ella, también durante horas, como con regularidad lo consigue, debe y debió ser hartante, aburridísimo, de un sentido incluso desquiciante. Sucedía así que en los casos en los que encontrábamos cerca de la zona de trabajo la pieza mordisqueada, la recogíamos y mi madre, con su conocimiento sobre grabado, dibujo y pintura, regresaba el trozo en cuestión a su vida útil y colorida en las mejores circunstancias posibles, usando migajón, mezclas de pinturas y texturas varias, lo suficientemente ligeras para no desplegar su presencia en el conjunto del armado, y un par de capas de pegamento transparente como sellado final. Cuando ya estábamos cerca del cierre de la magna labor, nos esperábamos unos a otros como por ósmosis a una hora adecuada, si bien nunca acordada, por lo regular ya entrada la tarde, para ir los tres al cuarto de los rompecabezas, que terminaría por convertirse en una especie de santuario para sanar mentes, cuerpos y corazones. Rodeando la mesa sobre la que se extendía ya casi la totalidad del rompecabezas, nos veíamos a los ojos con una mirada animosa y las 6 manos atacábamos las últimas 12 o 15 piezas que restaba embonar. Todos los rompecabezas que iniciamos juntos los terminamos igual, juntos. Y entre los tres festejábamos en petit comité, como solía decir mi padre, nuestra gran misión asumida y refrendada a diario con esfuerzo, entrega y tiempo. Mi padre murió hace 4 años, el 26 de julio de 2020. Lo digo y no lo creo en absoluto. Lo escribo y no lo entiendo como realidad. Lo leo y se me escapan las razones de estos intentos por infligirme una condición de presente para la que yo no tengo ni siquiera la fuerza
para regresar a su casa de las Lomas en la Ciudad de México, esa casa en la que viví más tiempo que cualquiera de mis hermanos, esa casa que siempre hacía brotar dentro de mí una especie de exaltación conforme me acercaba a ella después de recorrer la carretera, desde que me mudé a Guanajuato y los iba a visitar de tanto en cuanto. En esa casa que tanto amó mi padre, murió un domingo al anochecer. Acontecimiento brutal, imprevisto, aún si esperado, sentenciado. Abatimiento irreversible, total, absoluto. Y comenzó entonces la destemporización, desde entonces casi permanente, al igual que ese extraño frío que no logro sacarme de los huesos, desde que acomodé sus manos frías sobre su pecho yerto. Esa noche de julio que nos quebró a todos por dentro y los pedazos permanecen en un estado de continuo rearmado. Hace unos meses fue 10 de mayo. Después de largas consideraciones, decidí regalarle a mi madre un nuevo rompecabezas para armarlo las dos. Y al hacerlo, recordarlo a él. Convocarlo de ser posible. Hacernos acompañar por mi amado padre, por el esposo de mi madre. Apenas entiendo que lo que buscaba era reconocer su ausencia, hacerla visible, palpable, y traer de vuelta el tiempo de las memorias y de las risas, de las desesperaciones, de los pequeños y gigantescos logros. Nos tomó mucho tiempo a mi madre y a mí volver al estado de estar que configura el espacio de acción conjunta que exige el armar en grupo de un rompecabezas. Al constatar que ya no éramos los tres quienes lo haríamos, ni volveríamos a hacerlo. Nos tomó mucho tiempo reconocer que esos humores exasperados que de tanto en tanto explotaban, clamando furibundencias, palabra inventada, al no encontrar una pieza, asegurándonos una a la otra que seguramente Pina se la había comido, cuando en realidad lo que se dislocaba detrás de las miradas que intentábamos esconder, ella de mí y yo de ella, era el destierro, el desde ahora y para siempre. Ese desaparecer que de un día al otro sepulta la desesperación cotidiana, acostumbrado por lo general a otra hermosa tarde que por veces dejábamos pasar detrás de las ventanas, cuando éramos los tres vencidos por el frenesí de seguir ensamblando más y más piezas, cuando íbamos anunciando en voz alta el conteo de las piezas empotradas entre el correr de una buena racha que considerábamos plagada de pequeños grandes éxitos. Lo que no daría ahora, hoy, por un par de esas horas que aparentaban tan cotidianas como imposibles de dejar de existir. Esas horas en las que creía estar sepultando la tristeza, cuando en realidad estaba destapando otra manera de abrazar la vida. Armar el primer rompecabezas solas, mi madre y yo, fue difícil en tantos más sentidos de lo que era antes. Pero estoy cierta de ello, aún sin él lo disfrutamos. Estoy segura que ambas, al encontrar la ubicación de cada nueva ficha, cuando y aún sin él, estoy segura también de ello, siempre pensábamos hacia nuestros adentros, cuánta falta nos hace tu presencia. Sus chistes, su serenidad, sus manos siempre templadas, su voz siempre tan bien intencionada y su mirada de ojos verdes llenos de amor, de luz. Cerca del final, también llenos de cansancio. Sucedió
que casi al terminar ese primer rompecabezas del tiempo después, nos dimos cuenta que faltaba una pieza. La buscamos por todos lados hasta que no quedó más que deducir que el rompecabezas venía incompleto. Era una marca que nunca había comprado, casi a mitad de precio que los rompecabezas promedio que antes compraba. Aun cuando la calidad de la impresión y del material de cada pieza era bastante bueno, pero cabía la duda. Mi primera reacción, aparte de la frustración y el enojo por no poder terminarlo, fue escribir a la compañía y contarles el error que sin duda alguna una de sus máquinas había cometido antes de sellar esta bolsa en particular, donde venían todas las piezas, todas menos una. Quería no solo que me regresaran el importe, sino que esperaba me enviaran un rompecabezas igual, pero completo. Sin embargo, después de vociferar un buen rato, mientras rebuscaba 1000 veces en cualquier sitio probable e improbable donde pudiera haber acabado la ficha faltante, me quedé sin energía y en silencio, tendida de vencimiento. Al no poder encontrar la última pieza y completar ese íntimo homenaje a mi padre, en el que habíamos trabajado por días y noches, mi madre y yo, para tener listo antes de la fecha en que celebrábamos su cumpleaños, un 24 de mayo. Así, con un rompecabezas inconcluso, por un largo tiempo me quedé ante él, inclinada, con la mente y el alma en blanco, vacíos. En él un hueco, en mí otro. No sé cuántas horas pasaron. Era de noche y no suelo dormir o mal dormir. Pero yo seguía ahí, fuera de todo ciclo de vida, del ciclo mismo del tiempo. El único objetivo alegre que había logrado convocar tanto para mí como para mi madre en el armado de ese rompecabezas era ahora una obra inacabable por un error que no era nuestro. Destino, desgracia, el error que fuera. Algo que de nuevo se había acabado sin acabar. Fue entonces que entendí. Finalmente me di cuenta de lo que ese agujero, en lo que hubiera sido un armado perfecto, significaba. Ese vacío no era un vacío, era el espacio que conmemoraba la no presencia de mi padre y no su ausencia. Ese fue el acontecer que me hizo comprender cómo vivir un duelo después de un vacío sin que te consuma, pues todo entorno tan brutal e irreversiblemente violentado eventualmente se reacomodará, pero solo sucederá sabiendo y aceptando amorosamente que sí, desde su muerte hay y habrá siempre una pieza faltante. Este texto lo escribí hace un año, por lo cual a estas fechas mi padre no está conmigo hace 5 años, no 4 como acabo de leer en el escrito. Gracias por escucharme y buenas noches.